Y agradeciéndole obviamente a Graciela de Sousa, a Norma Samaniego y Arturo Alcalde de esta sesión, una sesión que, como ha dicho Rolando, el tema del empleo, sus tendencias, es parte permanente y constante de reflexión, debate, y en ese sentido no podíamos estar más contentos de tener aquí a Graciela, a Norma y a Arturo Alcalde. Tengo aquí sus currículums, tengo la sensación que en este grupo de amigos es redundante presentarlos, salve decirle que todos sabemos que los tres ponentes de este día, nuestra ponente y sus comentaristas, son sin duda las personas que han durante largo tiempo dado seguimiento al tema del empleo, y tanto su debate como también sus perspectivas. Entonces, en ese sentido, siguiendo la rutina del seminario, tendremos unas exposiciones de 6 a 7, habrá primero la exposición de Graciela y habrá comentarios, y después abriremos para terminar la sesión a las 8 de la noche. Permítame adelantarles, el 24 de mayo tendremos la siguiente sesión, y ahí estará Olac Fuentes y Rodolfo Ramírez para reflexionar sobre el estado de la reforma educativa. Todos les pido que la pongan en su agenda y ojalá les sea posible acompañarnos el 24 de mayo en la sesión sobre el estado de la reforma educativa. Sin más, Graciela, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre es un gusto y agradezco muchísimo al Seminario de la Cuestión Social, particularmente a Rolando Cordera, el haberme invitado a participar en este evento. Por supuesto, somos dos ponentes, yo voy a comenzar, pero es como hay una división del trabajo con Arturo, que después continuará, y por supuesto aquí Norma, como siempre, nos apoya muchísimo con su mirada y los comentarios que va a hacer a nuestras intervenciones. Bueno, yo, como el tema era muy amplio, traté de ubicarme en una problemática que es poco debatida todavía en México, y quiero ver el tema de las nuevas tendencias en el empleo a la luz de los debates y escenarios que nos plantea la cuarta revolución industrial. Yo parto, a ver, esto se maneja así directamente adelante, ¿no? Sí. Yo parto aquí de la centralidad del trabajo, una idea que se ha puesto mucho en entredicho desde las políticas neoliberales y de todas las consecuencias que estas políticas tuvieron, pero yo parto de la centralidad del trabajo como un mecanismo de integración económica y social de los individuos como fuente de autonomía y dignidad personal y de ampliación de la ciudadanía. En mi opinión, al menos en el corto y mediano plazo, seguirá siéndolo, o sea, el trabajo seguirá siendo central y tendrá esa función. En consecuencia, el futuro del trabajo, considerando las profundas transformaciones que se derivarán principalmente del cambio tecnológico y otras transformaciones estructurales que están sucediendo, va a afectar sin duda nuestras vidas y, por supuesto, la de las próximas generaciones. Como ven, tengo una agenda bastante amplia, es lo que quisiera presentar, seguramente no voy a lograr presentar todos los temas, pero algunos de ellos, si no, quedarán pendientes para algunas preguntas que pudiera haber o interés en el público. Comenzando entonces con el tema, ustedes ven la agenda, yo básicamente lo que trato de ver aquí es entender este fenómeno, es tratar de ver cómo estos mercados laborales altamente competitivos significan, digamos, una tendencia muy fuerte a la precarización de los empleos y cuáles son los factores que lo generan. Reviso las predicciones más importantes que hay acerca de la destrucción, transformación y creación de empleos en el contexto del cambio tecnológico. Veo cómo estos viejos conceptos de trabajo típico, atípico, formal, informal, precario, se superponen a estos nuevos empleos que se están generando en la economía digital. Veo qué es lo que está pasando en el mundo ahorita con el empleo, es decir, hasta qué punto se está perdiendo o no el empleo típico, es decir, el empleo protegido, el empleo con acceso a la seguridad social de tiempo completo, etcétera.
veo cuáles son las consecuencias de lo contrario, es decir, del empleo atípico y básicamente del empleo que se genera en las plataformas digitales, los retos que suponen para las políticas y regulaciones en el mercado del trabajo, cuáles serían las prioridades en América Latina y, si da tiempo, explicarles cómo a partir de diversas investigaciones podemos hacer un diagnóstico de qué está pasando, cuáles son estos buenos empleos que se pueden perder en el contexto de estas transformaciones. Bueno, comenzando por la revolución industrial, la cuarta revolución. ¿Qué es lo que es esta cuarta revolución? Bueno, se refiere a la digitalización básicamente de la economía, lo que se conoce como el Internet de las cosas, es decir, todos estos sensores que van a permitir la comunicación entre las cosas y las personas. Pero en realidad no hay ningún consenso sobre cuál será su alcance, ni menos sus consecuencias. Más bien, lo que podríamos decir es que la cuarta revolución industrial genera incertidumbre, como sucedió con las revoluciones previas, por supuesto. En este caso, como ven en la diapositiva, las preguntas que nos podemos hacer es si realmente es una etapa disruptiva que va a conducir a una transformación del modelo de administración de los recursos y generando nuevos métodos de producción. Nos preguntamos si la tecnología, bueno, y no yo, sino este es el debate en general, será un factor de optimización, ¿no es cierto?, por el costo marginal cero, ¿no?, de la producción de una unidad, que llevará realmente al progreso socioeconómico y a una mejor sociedad, o más bien si sucederá pues lo contrario. ¿Y cuál sería la singularidad de este proceso? En realidad, como las otras, esta revolución industrial se suma sobre las anteriores. Y hay posiciones al respecto, tanto pesimistas como optimistas. Las posiciones pesimistas, por supuesto, enfocan el problema de la destrucción del empleo, ¿no? El peligro que esto supone, es decir, la ausencia de ocupación para los individuos. Pero los enfoques más optimistas dan mucho mayor énfasis a la importancia que tiene el superar la tendencia a la caída de la productividad y, por tanto, generar una productividad, digamos, a niveles exponenciales que llevará a una sociedad mejor, porque, como por ejemplo plantea el trabajo de Rifkin sobre la economía de costo marginal cero, él se imagina la posibilidad de lo que él llama el procomún colaborativo, es decir, una sociedad basada en el intercambio, la colaboración, con un espacio muy marginal para las relaciones capitalistas. Este es un debate. ¿Qué dice la UNCTAD, por ejemplo, al respecto? Bueno, la UNCTAD dice que hay elementos para sostener tanto las pesimistas como las optimistas, porque en efecto sí se generará incrementos importantes de productividad, pero con evidente destrucción de empleo. Y lo que algunos dicen que es singular de esta etapa y distinta de las anteriores revoluciones industriales es que esta destrucción de empleo será en el largo plazo, que no sucederá como en las anteriores, donde en el corto plazo hay destrucción, pero luego la creación de empleo supera el problema, digamos, que se vivió en la primera fase o en la transición al cambio tecnológico. Estas serían, digamos, algunas de las posiciones más importantes que hay en el debate. Pero yo quisiera colocar esto en un esquema un poquito más amplio, que es ver cómo se relaciona el cambio tecnológico con otros fenómenos, como ustedes los ven en la diapositiva, y que nos van a permitir de alguna manera entender cómo todas estas fluctuaciones económicas, la reorganización de las cadenas de valor, que fue tan importante para, digamos, la industrialización de algunos de nuestros países al insertarnos en estas cadenas de valor mundiales, y la propia economía colaborativa, así llamada, que después podríamos discutir ese concepto, generan a nivel mundial mercados laborales altamente competitivos. Estos mercados que generan competencia por los pocos buenos empleos van por supuesto, a afectar la solidaridad entre los trabajadores y la identidad de estos como tales. A su vez, esto va a tener un efecto en lo que podemos llamar como el poder estructural y el poder de asociación, o sea, el poder estructural, el poder de negociación de los trabajadores en el mercado de trabajo, y el poder de asociación que tiene que ver con los aspectos institucionales y políticos que sostienen los recursos
de poder de los trabajadores. Este menor poder estructural y asociacional lleva a que los empleadores sean quienes determinen las condiciones de trabajo. Entonces, lo que vamos a tener, por supuesto, en este contexto, viéndolo a la izquierda, la columna de la izquierda, de creación, destrucción o transformación de empleo, en términos de los empleos calificados y no calificados, va a llevar a la pérdida y debilitamiento de la voz colectiva de los trabajadores y, por supuesto, a generar una autodisciplina de los trabajadores para conservar los pocos empleos existentes. Por supuesto, también vamos a tener una protección legal debilitada por reformas o por la vía de los hechos y, sobre todo, una protección legal desactualizada para el contexto de este tipo de mercados y, finalmente, salarios insuficientes. Y todo esto va a llevar a que generen una serie de distorsiones en el funcionamiento de las instituciones y las políticas de mercado de trabajo. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver de alguna manera un panorama, no sé si se alcanza a leer, no sé cómo lo ven ustedes, pero hasta arriba, pero no sé si alcanzan a ver, pero bueno, déjenme nada más explicarles algo muy simple, que es, aquí en esta diapositiva, que ha sido hecha por, bueno, el diseño es de CEPAL, nosotros vemos como tres vertientes posibles del efecto de la nueva revolución industrial sobre los empleos. Entonces tenemos los empleos que se derivan de esta economía de costo marginal cero, que tienen que ver con nuevos modelos de negocios basados en el Internet de la producción y la distribución de bienes y servicios digitales. Y vemos que en este contexto lo que va a suceder es que se van a generar menos puestos de trabajo que en modelos de negocios más tradicionales. Algunos trabajos se van a dar en términos de la recapacitación profesional y la mejora de las capacidades de los trabajadores en el ámbito de desarrollo de software y análisis de datos. Pero son pocos empleos. Si ven a la columna opuesta, también sucede que se va a generar empleo, pero va a ser el empleo de menor calidad. En cambio, en la columna del medio, que es lo que se llama el Internet industrial, para, por ejemplo, el caso de Alemania, le llaman la industria 4.0, ahí es donde van a estar los mejores empleos, los empleos más calificados, y tiene que ver con esta cuestión de las máquinas y la utilización de los sensores conectados a través del Internet, de la robotización, de las máquinas que tienen capacidad de aprendizaje y de los sistemas ciberfísicos. En fin, todo esto genera una gran transformación de la calidad y no solo, como veremos, de la cantidad de los empleos. Si nosotros vemos estos cambios, uno diría, ¿todos son negativos? No, en alguna medida estos cambios lo que sí nos tienen que hacer pensar es qué requerimientos imponen hacia la fuerza de trabajo y a su vez qué beneficios podrían traer. Y aquí hay una lista, por ejemplo, evidentemente lo que se requiere es el manejo de la complejidad, abstracción, resolución de problemas, trabajadores con mayor iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, habilidad para organizar el trabajo, mucha mayor creatividad, entendimiento de los procesos, acompañados ya, por supuesto, de los conocimientos que ya se tenían, y lo positivo sería que algunas tareas o riesgosas o rutinarias podrían ser eliminadas, los trabajadores pueden ser productivos por más tiempo, hay una mayor flexibilidad en términos del uso de la fuerza de trabajo, lo que llevaría o posibilitaría un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Pero la pregunta es si de estas cosas, de estos supuestos beneficios, podrán los países en desarrollo beneficiarse. Bueno, hay que ser muy cautelosos con las predicciones y proyecciones sobre creación y destrucción de empleos, porque esto depende de numerosos factores, factores que tienen que ver con los sistemas industriales, los sistemas de innovación, también, por supuesto, tiene que ver con las capacidades de la fuerza de trabajo de cada uno de los países y otros factores de tipo económico, político y demás. De manera que son proyecciones y las proyecciones van a variar según el enfoque. Por ejemplo, si solamente se estudian qué tipo de ocupaciones van a desaparecer, probablemente el efecto sea más destructivo. Pero si con el enfoque de algunos autores como Author, que por cierto se llama así, nos centramos en exclusivamente el problema y descomponemos las ocupaciones en tareas, encontramos predicciones menos alarmistas. De todas maneras, hay predicciones muy, muy alarmistas que dicen, por ejemplo, que la mitad de los empleos pagados hoy
van a desaparecer por riesgo de automatización. Cifra que adelanto, para el caso de América Latina está en una diapositiva posterior, llegaría a las 2/3 partes, es decir, los países en desarrollo sufrirían más que los países desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un proceso de automatización en curso, mientras que nosotros no. Entonces, nuestros empleos menos calificados son los más riesgosos. Como ustedes ven en este cuadro, quizás las más graves son algunas que dicen, bueno, el 47% de los empleos en Estados Unidos pueden desaparecer, o casi el 60% en algunos países europeos. Bueno, estas cifras, como les digo, hay variación enorme y también la hay respecto a cuántos empleos se crearán. De manera que ahí yo creo que lo más prudente es ser muy cautelosos y tomar, entre comillas, estas estimaciones, porque si nosotros pensamos en qué pasó en las revoluciones industriales previas, las estimaciones todas fallaron, de manera que no creo que esta vez tengamos necesariamente más suerte en la capacidad de acertar. Bien, algún detalle que sí es importante es entender cómo crece esta economía del trabajo, este trabajo a la demanda, es decir, trabajo que es contingente, etcétera, y vamos a ver datos sobre eso. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ya ocupa el 5% de la población ocupada y, de alguna manera, el caso de Estados Unidos es también sintomático porque la cuarta parte de las actividades que van a realizar se estima que van a ser actividades totalmente independientes. Algunos dicen que esas llegarán hasta el 40%, que en Estados Unidos no es tan grave porque la diferencia entre un trabajador protegido y un trabajador desprotegido es muy baja porque el nivel de protección es muy precario. Bueno, para América Latina, como les decía, hay predicciones, incluso el Banco Mundial la cita, como más alarmistas. Creen que las 2/3 partes de los trabajadores pueden ser automatizados y que algunos de estos empleos ya en realidad han desaparecido. Y por supuesto, el problema más importante sobre el que habrá que discutir y habrá que ver qué estrategia adoptar es que al reducirse de alguna forma la parte de trabajo humano en el costo total de la producción, vamos a perder la ventaja tradicional derivada del menor costo de la mano de obra y se podrán producir procesos de relocalización de los empleos hacia los países desarrollados, que por supuesto igual no van a generar un gran número de empleos, sino pocos y calificados. Bueno, estos serían, digamos, algunas de las proyecciones. Ya viendo el tipo de empleos que se perderían, por ejemplo, en el caso de América Latina, ustedes pueden ver que es básicamente la industria manufacturera la que cae más y la industria de la construcción. También otros aspectos como funciones administrativas, etcétera, que ya sabemos que se han estado perdiendo. Esto es importante por algo que voy a decir al final si llego a tiempo, que es qué pasa con el empleo manufacturero en México, de qué empleo vamos a perder, ¿no? De qué características tiene. Bueno, pero frente a todas estas discusiones, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que nos dicen las estadísticas de qué ha venido ocurriendo? O sea, todo esto son especulaciones. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Primero quiero adelantar que hay problemas de medición fuertes. ¿Por qué? Porque los conceptos se superponen, como veremos, y entonces es muy difícil medir y saber cuántos trabajos atípicos hay, porque un trabajador puede ser varias cosas al mismo tiempo, trabajador de tiempo parcial, por agencia, temporal, etcétera, y entonces las estadísticas no miden bien. Pero, ¿qué vemos ahora? Bueno, lo que vemos ahora es que en realidad esto de que esperábamos que de corto plazo tuviéramos un crecimiento muy fuerte del autoempleo no se ha dado, es decir, el empleo atípico que más se teme es este autoempleo sin protección, sobre todo en los países como los países de América Latina, en donde la protección está asociado al hecho de ser trabajo asalariado y no hay sistemas de protección universal. Sin embargo, lo que nosotros vamos a encontrar acá es que ni siquiera en los países altamente desarrollados se está produciendo este crecimiento del autoempleo. Lo que sí está sucediendo es que crece el empleo atípico, pero no en todas las dimensiones al mismo tiempo. En algunos países, en Unión Europea, OCDE, por ejemplo, crece el trabajo temporal o crece mucho el trabajo de tiempo parcial. Una parte importante, tiempo parcial involuntario. En el caso de América Latina, nosotros lo que vamos a ver básicamente es que nuestro problema es otro, porque ustedes pueden ver que el problema es la informalidad. Es un problema que no tiene que ver con el cambio tecnológico, es un problema que arrastramos
por las bajas tasas de crecimiento, el problema de la heterogeneidad estructural, las diferencias en los niveles de productividad en las empresas, la estructura de nuestra, digamos, estructura productiva, la composición de nuestra estructura productiva. Entonces vemos aquí que este es el principal problema de América Latina. Y una segunda cuestión que me parece importante destacarles es que como se teme que lo que más se va a crear, la categoría con más posibilidades de creación en el futuro, sea el trabajo independiente y el trabajo no asalariado, justamente el problema que tenemos en América Latina es que el 80%, como ustedes pueden ver, el trabajo independiente es trabajo no protegido por la seguridad social o trabajo informal. Entonces ahí tenemos un gran reto. Bueno, decía recién que hay problemas en la clasificación y en la medición, por tanto, entre el trabajo típico, atípico, formal, informal, precario, etcétera, con relación a los nuevos empleos. Bueno, por ejemplo, aquí vemos que el fondo, que distintas organizaciones van a establecer nuevas formas de empleo, por lo menos 9 diferentes formas de empleo que están fluctuando entre lo que podríamos llamar el carácter de empleo asalariado y el independiente. Aquí vemos modalidades, algunas conocidas y otras no conocidas. Por ejemplo, el trabajo basado en vouchers, como los vouchers de las tarjetas de crédito, es decir, que uno de alguna manera tiene estos vouchers que un empleador se le puede entregar a un empleador y va a pagar por estas porciones de trabajo. Es todo este trabajo, no solo precario, temporal, muy puntual, casual, contingente, dicho de otra forma, que está en lo que hoy se conoce con el nombre de gig economía o de gig o hip economía, como quieran decir. Pero esas relaciones laborales fluctúan entre estas dos modalidades, algunas están de alguna forma moviéndose entre una y otra y nos van a generar la discusión de qué modelo de protección necesitamos para estos empleos. Lo primero que quiero mostrarles es una gráfica de la OIT que nos muestra esta superposición entre precariedad, informalidad, ¿no? Trabajo atípico, en donde hay formas como el empleo encubierto, el trabajo por cuenta propia, no económicamente dependiente, la relación de trabajo multipartita, es decir, cuando hay una agencia o subcontratación, outsourcing, el trabajo de tiempo parcial y a pedido, el empleo temporal. Y estas formas están, si bien no necesariamente todo empleo atípico es empleo precario, ni necesariamente va a ser empleo informal, pues hay una cierta afinidad electiva, diría Goethe, entre estas formas. Bueno, la OIT, ¿qué plantea respecto de esto? Bueno, plantea que para nuestros países el problema entre lo típico y lo atípico para los países de América Latina es menos trascendente que lo formal y lo informal, porque de eso depende el acceso a la seguridad social. La segunda cuestión, que es mucho más importante ver el tipo de inseguridades a que se enfrentan los trabajadores que la naturaleza formal o informal del trabajo. Entonces plantea estas 7 inseguridades que sí se pueden ver, y eso es lo que nos lleva a preguntarnos si las categorías que conocemos de ser empleado asalariado o no asalariado, el trabajo independiente, etcétera, son suficientes, son pertinentes, son útiles para proteger a aquellos que ocupan estos nuevos empleos. ¿Cómo se puede discutir esto? Bueno, voy a poner 2 ejemplos. 2 ejemplos, uno muy conocido, otro menos conocido en México, pero que viene de Inglaterra, viene del Reino Unido y se tiende a expandir a otros países de Europa. Es el caso de la uberización de los empleos, que todos conocemos, y de los que llaman contratos 0 horas, y ahora me refiero a ello. Bueno, ¿por qué la uberización de los empleos? Porque de alguna manera ese trabajo, es el ejemplo, trabajo en plataformas digitales. Este trabajo en plataformas digitales, al comienzo fue planteado por estas empresas como Uber, como un tipo de trabajo donde su único papel es poner en contacto el oferente, el demandante de un determinado servicio, hay un algoritmo, ellos no tienen responsabilidad y el trabajador es un trabajador autónomo que tiene una gran libertad, que tiene una gran flexibilidad, que trabaja solo por eso, que es lo que prefiere y que por lo tanto no hay responsabilidades. Bueno, este cuento fue y duró un buen rato, pero está terminando y Uber hoy tiene serios problemas en el mundo por diversas razones y una de ellas es porque ya hay varios fallos en Estados Unidos y por supuesto en Reino Unido en donde reconocen el carácter de trabajadores protegidos, asalariados, a los que llaman ellos socios de Uber. ¿Por qué lo reconocen? Principalmente por un criterio que está desarrollándose en la jurisprudencia
de estos países, que es la existencia de un desequilibrio en el poder negociador entre las partes. Es muy importante porque lo que vemos es que si bien al principio estos nuevos empleos fueron empleos desprotegidos, la tendencia es a que nuevamente queden encubiertos en las relaciones de trabajo tradicionales y se ofrezca una protección. Un ejemplo de Uber es muy sintomático, no solo porque ahora se permite, por ejemplo, Seattle, una resolución de Seattle, sindicalizar a los trabajadores de Uber, sino porque obligaron a la empresa a pagar $25 millones a los trabajadores de una localidad por haber hecho una oferta de trabajo en donde prometían un ingreso de $25 la hora, cuando solo el 10% de los trabajadores que estaban utilizando este servicio realmente ganaron esa cantidad. Entonces, ordenaron una compensación a los trabajadores de Uber que no recibieron el ingreso prometido. ¿Esto qué nos muestra? Pues un cambio, evidentemente, en donde el viejo modelo de protección empieza a cubrir a los nuevos empleados. El caso de los contratos de 0 hora es un escándalo en el caso de Reino Unido, porque son contratos en donde el trabajador, incluso en algunos casos con exclusividad, está comprometido a trabajar hasta cierto punto con el empleador, pero el empleador no le garantiza ni una hora de trabajo, ni al día, ni a la semana, ni al mes. Y estos contratos tienen una extensión que el 13% de las empresas, en una estimación conservadora en Reino Unido, están usando estos contratos. Jóvenes altamente calificados, profesores universitarios, profesores a todos los niveles, para poner ejemplos, y no solamente, por supuesto, empleados de tiendas de servicio y demás, están trabajando bajo esta modalidad. Pero también en el caso de los contratos 0 horas, ya tenemos, y que yo diría es la forma más extrema de flexibilidad laboral que he conocido, bueno, estos trabajadores ya también están siendo reconocidos como trabajadores con derechos, protegidos por la ley, lo que hasta hace muy poco tiempo no eran, y esto significa que se aplica para ellos también el concepto de equilibrio en el poder de negociación. Bueno, son dos ejemplos que nos muestran, de alguna manera, cómo algo que ha venido sucediendo en la historia. Surgen estas nuevas formas y más tarde las instituciones se adaptan para tratar de incluir estas formas de trabajo. ¿Cuáles serían las principales consecuencias? ¿Cuántos minutos me quedan? Ya casi terminando, ¿verdad? A ver cómo avanzo. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de este trabajo atípico o trabajo no estándar? La primera cuestión es que aumenta mucho la probabilidad de quedar atrapados en esas formas y, por supuesto, no mejorar en la trayectoria laboral. Y es muy importante esto. Quizás el único, y lo plantea la OIT, la única excepción sería el caso del trabajo parcial voluntario, que puede ser de jóvenes que realmente, o personas que por alguna razón no tienen más disponibilidad de tiempo y escogen esta modalidad, pero que sirve como para procesos de calificación, etcétera. Pero por todos los demás, todos los otros efectos son negativos. Desdibuja la naturaleza de los vínculos, afecta la identidad de los contingentes, un poco ya lo había planteado, favorece la unilateralidad, reorganiza actividades que eran dependientes de trabajo asalariado en autoempleo, aumenta la competencia entre los prestadores de servicios, lo cual lleva a bajar las condiciones laborales y hasta cierto punto elimina el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo, la frontera entre ambos. Bueno, hay un gran debate, hay 3 debates que rápido quisiera presentarles. Una es cuál es el mejor modelo de protección entonces para que estos empleos nuevos, digamos, no enfrenten estas inseguridades, 7 inseguridades que la OIT manifiesta. Y la OIT plantea 3 escenarios. Un escenario muy conservador, se mantiene el modelo como está, el modelo de protección de hoy, que está basada en el trabajo dependiente, el trabajo subordinado, en donde el beneficiario de ese trabajo dependiente es responsable y tiene que, digamos, asumir una distribución de riesgos y tiene que proteger, digamos, al trabajador que está en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, se mantiene ese modelo. Ahí tengo 3 exponentes, no puedo entrar en el detalle, puedo dejar el PowerPoint por si a alguien le interesa, pero tenemos 3 autores que tienen esta postura y que me parece importante como postura, porque sobre todo en el corto y mediano plazo, porque si esta idea de que ya cambió todo y que ahora hay que decirle al trabajador qué prefiere,
seguro social o un bono para tomar café en Starbucks, o prefieres un acceso al spa una vez a la semana, y eso es la forma en que vamos a negociar. Esta idea de que esto ya lo podemos hacer, a mí me parece muy peligrosa. Entonces yo creo que defender la importancia del modelo laboral en términos de las funciones de coordinación económica, de distribución de riesgo, de protección a los grupos vulnerables, impulso a la demanda agregada, democratización del mundo de trabajo, que serían las funciones que el modelo tiene que cumplir, yo creo que vale la pena defenderlas. La segunda cuestión y la segunda postura sería ver cómo la adaptamos, cómo ajustamos, hacemos algunos ajustes, digamos, de tipo medio. Por ejemplo, Daniel Drake, en Canadá, junto con sus colaboradores, plantea que, por ejemplo, lo que hay que hacer es atender, lo que es obvio, la crisis del empleo, asumirla como tal, promover el living wage o salario de vida, fortalecer las instituciones que hagan un contrapeso, ¿no?, frente a, digamos, al poder del empleador, crear nuevos derechos para los trabajadores que no los tienen y, por supuesto, generar garantías con estándares laborales para todos. Y la posición más innovadora, por cierto, este autor tiene un libro recientemente publicado sobre la economía colaborativa, es que realmente el trabajo ha cambiado tanto y la naturaleza del trabajo flexible es tan diversa que sería como una camisa de fuerza incluirlo dentro del modelo tradicional. Yo, como lo planteo en la conclusión, creo que hay que distinguir los tiempos, corto, mediano y largo plazo. Quizás a largo plazo la posición innovadora puede tener sentido, pero en el largo plazo, como decía Keynes, no sabemos, y menos podemos en este momento imaginar realmente ese futuro en donde la gente no necesitará trabajar o su trabajo será de tipo solidario y colaborativo. Entonces yo creo que en el corto y mediano plazo hay que ver lo que ha venido ocurriendo, hay que aprender de las experiencias previas, de las revoluciones industriales anteriores, y yo creo que hay que entender que las instituciones siempre llegan después que los cambios de tipo, digamos, material, tecnológico y demás, y que por lo tanto debemos potenciar el modelo que tenemos con los ajustes necesarios para fortalecer, para proteger a los trabajadores que estarán en estos empleos atípicos, sobre todo temporal, trabajo de tiempo parcial. Bueno, dos debates más importantes que se pueden mencionar. Una es hasta qué punto esta economía colaborativa, la de las plataformas, el trabajo de Uber y demás, va a llevar a formalizar los empleos informales. Ese es un debate con dos posturas. La otra es, ¿qué hacemos frente a estos contratos y formas hiperflexibles que ya están presentes? Y el último es que, ¿cómo podemos hacer para evitar, o por lo menos enfrentar, esta erosión de la ventaja comparativa tradicional que tenemos en los países en desarrollo frente al fenómeno de la robotización? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí los datos, ¿no?, en términos de que la expansión de la venta de robots en el mundo pues, es vertiginosa y, por supuesto, China se volvió ya el país con más robots en el año 2017. Bueno, relativo a esos debates, rápidamente para decir algo, en realidad mi postura está, digamos, en el trabajo que yo he desarrollado para CEPAL, en el cual me estoy basando, está analizado esto. Yo creo que realmente va a pasar lo que ha venido ocurriendo, es decir, que primero la economía colaborativa genera empleo informal, pero que tiende a generar después esta formalización de esos empleos, siempre y cuando haya una intervención estatal, sea del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Es decir, no va a ocurrir la formalización del empleo en las plataformas si no hay una intervención específica orientada a lograrlo. Sobre la segunda cuestión, creo que recién adelanté un poco mi argumento, por lo cual sigo para poder tratar de llegar a alguna conclusión. Aquí nada más le quería mostrar, que me parece importante, algunos de los programas nacionales que están tomando los países desarrollados y, como el caso de China, un país emergente, frente a la cuestión de la robotización de la economía que avanza a pasos agigantados. Y el más importante es el de Alemania, que es el que ha sido tomado como modelo. El de Francia quiero destacar por la importancia que tiene la incorporación de los actores sociales, sindicatos, federaciones, órganos profesionales, en la definición de este plan, y lo interesante que este plan, que se inscribe en lo que ellos llaman la nueva Francia industrial, toma en cuenta que van a poder recuperar empleos, es decir, que están esperando la posibilidad de que la robotización ayude a traer aquellos empleos de países como Vietnam y otros que se fueron por el costo laboral bajo.
También llama la atención el caso de China, el que se llama Hecho en China 2025. ¿Por qué? Porque China cambió su estrategia y está planteando en este programa algo que me parece importante, que es ya no va a competir por cantidad, sino por calidad, y busca un desarrollo verde, de tal manera que todo este plan insiste en una innovación distinta a la que venía de alguna manera llevando adelante. ¿Qué nos ofrecen los países en desarrollo como respuestas? Bueno, lo que dije, la intervención del gobierno es fundamental, porque muchos de los cambios que venimos experimentando en los últimos 30 años no son resultados solo de transformaciones estructurales, son producto de decisiones políticas, de manera que la postura que van a tener los gobiernos frente a esto es fundamental para evitar que la economía digital y la industria robotizada genere más empleo informal. Por supuesto, hay que fortalecer las instituciones, articular las políticas públicas, ¿no es cierto?, con nuevos enfoques. Tenemos que tener planes y subsidios para quienes de alguna manera no tienen protección asociada al empleo, proteger al individuo más que al puesto, reducir, y estas tres últimas que me parecen muy importantes, reducir el tiempo de trabajo. En México tendríamos un margen enorme, somos uno de los países de la región con jornada semanal más larga y que de hecho se trabaja más. Lo de los salarios, digamos, de vida, que subir el salario mínimo, pero un salario de vida digna, y la discusión que está pendiente del país, que por supuesto no se ha dado para nada, porque no se ha dado ni siquiera bien la de salario mínimo, que es la del ingreso mínimo garantizado. Y esto que puede sonar, y podemos comentarlo quizás después, imponer impuestos y poner cuotas de seguridad social por el uso de robots, porque evidentemente el uso de robots elimina trabajo humano, y al eliminar trabajo humano hace que se requieran recursos para proteger a esas personas que quedaron excluidas del empleo, y a su vez para proteger los sistemas de seguridad social, que si no hay trabajo adentro, pues también tienen crisis de financiamiento. Nosotros tenemos un conjunto de prioridades, no me voy a detener, quizás después pudiéramos verla en más detalles, porque quiero decir que uno de los puntos así muy concretos en donde se puede mostrar lo mal que estamos es en lo que se refiere a las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo, que necesitaríamos con urgencia y en el corto plazo, digamos, que no son políticas que uno diría, bueno, el ingreso básico, a lo mejor requerimos una reforma fiscal profunda para poder hacer esto. No, estamos hablando de necesidades inmediatas, que es pensando que el 65% de los, digamos, niños que están hoy en la primaria van a trabajar